Hola, muy buenas. En este quinto vídeo voy a resolver un problema de trigonometría, de resolución de triángulos. Bueno, voy a hacer 2 vídeos más, este es el quinto. Y en este quinto vídeo, y en el sexto también, voy a resolver 2 problemas, cada uno de resolución de triángulos. Para la resolución de triángulos podemos aplicar las razones trigonométricas conocidas, ¿no? El seno de un ángulo es, si está dentro del ángulo de un triángulo, es el cateto opuesto a partir de la hipotenusa, siendo el triángulo rectángulo. Y si el triángulo no es rectángulo, pues podemos aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno, depende. En este caso concreto, podemos aplicar el teorema del seno o intentar resolver el problema sin aplicar el teorema del seno, sino utilizando, intentando subdividir los triángulos en triángulos rectángulos y aplicando la trigonometría, ¿no? Las razones trigonométricas, la definición de las razones trigonométricas. Bueno, en este caso tenemos un carpintero que quiere construir una escalera de tijera cuyos brazos, una vez abiertos, forman un ángulo de 60 grados. Aquí lo tenemos. Los problemas de trigonometría, y lo voy a decir antes de empezar, si los ángulos son conocidos, como es este de aquí, de 60 grados, como lo veis de aquí, 45 o 30, entonces se deben resolver sin utilizar la calculadora, es decir, se deben resolver conociendo que el seno de 60 es un medio, raíz de 3 partido de 2, que el coseno es un medio, que la tangente es raíz de 3, etc. Y utilizar radicales. Si el ángulo que me dan no es de 60, sino es un ángulo 50, 55 grados, entonces sí, utilizamos la calculadora, básicamente para, si es necesario calcular el seno o el coseno o la tangente de ese ángulo de 55 grados, pues vamos a necesitar, lógicamente, conocer el seno concreto y obviamente sin la calculadora no vamos a poder. Lo que pasa es que en este caso el ángulo que me dan es de 60 grados, así que yo puedo hacerlo utilizando la trigonometría, por supuesto, pero además con radicales. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo, siempre es recomendable hacer un pequeño dibujo. Nos imaginamos una escalera de tijera. Una escalera de tijera yo la voy a dibujar, es más o menos así, una escalera de tijera más o menos es así. Y aquí están los peldaños, ¿no? Más o menos. Yo soy bastante mal dibujante, entonces, pero más o menos esta es la idea. Como lo que simula es un triángulo, mejor dicho, que base isósceles, yo lo que voy a hacer va a ser dibujar directamente el triángulo y olvidarme de la escalera en este caso, porque lo que busco principalmente es la esencia del problema, y la esencia del problema es que lo que tengo es un triángulo isósceles que simula una escalera abierta de esta forma. Los ángulos, una vez abierto por el medio, este ángulo es el que es de 60 grados, según nos dice. Y la escalera, cuando está abierta, la altura de la escalera estando abierta, podemos dibujar la altura. La altura de la escalera estando abierta, exactamente, es de 2 metros. Aquí voy a poner que esto mide 2 metros. Como veis, lo que tengo básicamente es un triángulo isósceles que está dividido en este caso en 2 triángulos rectángulos y lo que tengo que calcular es qué longitud tiene que tener cada brazo, es decir, lo que a mí me piden es calcular este que le vamos a llamar por ejemplo A y este que va a ser el mismo que le vamos a llamar A. ¿Cómo se puede resolver este problema? Pues no es un problema excesivamente complicado, porque como es un triángulo isósceles y la altura, la que está aquí, esta altura que está aquí, cae justamente en el medio, divide a la base en 2 lados exactamente iguales, es decir, lo divide en la mitad, ¿no? Es decir, si este es B, este también es B. Y además ocurre una cosa, esta altura también es bisectriz, es decir, este ángulo de aquí, el de aquí, ese ángulo es de 30 grados, porque es la mitad del ángulo de 60. Entonces aquí se puede aplicar trigonometría de forma sencilla y podemos decir, por ejemplo, como este ángulo es 30, este va a ser 90, este de aquí
que le puedo llamar alfa. Ese ángulo de I que le puedo llamar alfa, yo sé que 90 más 30 más alfa es igual a 180. Si aquí despejo alfa, me queda que alfa es 180 menos 30 menos 90, 180 menos 30 menos 90, y esto queda en 60 grados. Así que este ángulo de aquí abajo es de 60 grados. La parte positiva de este de 60 grados es que el triángulo es un triángulo equilátero, porque este ángulo de aquí necesariamente tiene que tener también 60 grados, porque la suma de los tres ángulos es de 60 grados, de 180 grados. Entonces el de este lado de aquí también tiene que medir 60 grados. Tengo entonces un triángulo que va a ser un triángulo equilátero. Bueno, a mí lo que me pide en este triángulo equilátero básicamente es cuánto mide entonces uno de los lados, porque la parte de aquí abajo, aunque no es importante, todo esto de aquí abajo, esto es A. Por tanto, de aquí se puede deducir que B es la mitad de A. De todas formas, no nos importa mucho, pero este B ya podemos afirmar, podemos borrarlo, que este B es A medios. Bien, pues ya podemos utilizar la tangente, podemos utilizar el seno, podemos utilizar el coseno de lo que nos apetezca. Por ejemplo, para calcular el A, que es lo que tenemos que hacer, este A de ahí, podemos hacerlo de varias formas. Podemos utilizar, fijaos que este A, voy a hacer un inciso, este A es la hipotenusa de este triángulo que estoy dibujando, que es un triángulo rectángulo, como veis. Entonces yo aquí puedo afirmar, por ejemplo, que puedo decir que el seno de 60 es 2 partido de A, lo puedo utilizar perfectamente. El seno de 60 es 2 dividido entre A, y aquí despejo A. O puedo decir, por ejemplo, puedo utilizar incluso el teorema de Pitágoras, porque A al cuadrado es igual, esta hipotenusa al cuadrado, esa de ahí al cuadrado, es igual a uno de los catetos al cuadrado, 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es A medios al cuadrado, y de aquí despejo la A. Es un poco más largo, pero también se puede hacer, también puedo hacerlo de esta forma. También puedo utilizar el coseno, también puedo decir, bueno, pues puedo utilizar el coseno de 30 y digo, el coseno de 30 es el cateto contiguo 2 partido de A. Fijaos, también lo puedo utilizar. Tengo varias formas de utilizarlo. E incluso, fijaos, también tengo la tangente, aunque la tangente relaciona los ángulos, los catetos. Puedo decir que la tangente de 60, que está aquí abajo, este ángulo de ahí abajo, es el cateto opuesto, que es 2 partido del cateto contiguo, A medios, y también puedo resolverlo a partir de ahí. Como veis, lo puedo hacer de distintas formas. Lo voy a hacer como lo he planteado al principio. El seno de 60 es cateto opuesto partido de A, pues 2 partido de A, y entonces me queda el seno de 60 es raíz de 3 partido de 2, lo que me queda 2 partido de A, y esto me quedaría raíz de 3 por A igual a 2 por 2, que es 4, luego A me quedaría 4 partido de raíz de 3, que racionalizando me queda raíz de 3 partido, multiplicando por raíz de 3 partido de 3, y me queda 4 raíz de 3 partido de raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Y de esta forma podría decir entonces que A, el lado, en este caso, lo de la escalera, es 4 raíz de 3 partido de 3 metros. Con esto el problema lo habría finalizado. En este caso concreto, sí debo hacer un inciso. El triángulo que nos ha salido, el grande, este triángulo, el principal, es un triángulo equilátero porque los tres ángulos miden 60 grados. Pero si no hubiera sido así, si, por ejemplo, el de arriba hubiera medido, pues no lo sé, 30 grados, es decir, si el ángulo de aquí arriba hubiera medido 30 grados, entonces el triángulo isósceles hubiera salido ligeramente distinto y hubiéramos tenido que hacer unos cálculos y ya no hubiera salido lo mismo, lógicamente, aunque el procedimiento hubiera sido similar. Bueno, pues espero que hayáis entendido el problema. Es un problema relativamente sencillo. En este tipo de problemas la parte más difícil es dibujar lo que uno tiene que resolver, en este caso los triángulos o el triángulo, porque si se dibujan, pues queda bastante facilillo. Y os voy a dejar este, podéis pausar ahora y copiarlo. Os voy a dejar este
para que lo intentéis. En este caso hay que medir una longitud, un ancho y una altura de un árbol. Es un poquito más complicado que el anterior. Y la diferencia está principalmente es que en este aparecen 41 grados, como veis aquí, y al aparecer 41 grados sí va a ser necesario utilizar la calculadora si nos hiciera falta seno de 41, coseno de 41 o tangente de 41. Bueno, pues os dejo que penséis este problema, que lo voy a resolver en el siguiente vídeo. Un saludo y bueno, ya sabéis, si tenéis dudas me las escribís al canal o correo electrónico, me lo preguntáis en clase. Hasta luego.